Son las 13 horas con 7 minutos, 13 horas con 7 minutos y tenemos el privilegio, el placer de tener un invitado más aquí en Los Dueños del Balón a través de los 860 en amplitud modulada, una ex figura del fútbol ecuatoriano, vistió varias camisetas, Deportivo Quito, Espoli, por supuesto, tuvo el privilegio de formar parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Estamos hablando de Fabián Cubero. Fabián, bienvenido a los micrófonos de los 860 en amplitud modulada, un placer enorme tenerte aquí en Los Dueños del Balón. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, un saludo muy especial a Radio Positiva, un saludo especial a los oyentes, muy contento de estar acá compartiendo un poco de fútbol. De lo que más nos gusta hablar, por supuesto, el deporte más maravilloso del mundo. Iniciando con un Fabián Cubero que inició precisamente en Sociedad Deportivo Quito, ¿cómo fue tu arranque en el plantel del Nombre Divino, Fabián? Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de vestir la gloriosa camiseta de la CADE. En el año 84 llegué a formar filas de las divisiones menores del club. Carlos Sevilla, que actualmente por coincidencia es el técnico de Deportivo Quito, fue quien nos descubrió. Estábamos en el colegial y desde ahí nos llevó a formar parte de las filas de Deportivo Quito. Muy contento porque tuve toda la apertura del caso desde el inicio. Estuve en la prejuvenil, juvenil, en las cuales fui campeón y goleador en todas las categorías, y por eso pues tuve el mérito para ser acreedor y poder subir al fútbol profesional. Fabián, ¿en qué colegio estabas? En aquella época no había tanto el tema de las divisiones inferiores, sino el descubrimiento de las grandes figuras se hacía precisamente en el intercolegial acá en la capital. Así es, estuve en el Colegio Santiago de Guayaquil, ahí fui también campeón intercolegial en 2 ocasiones. Y todo eso hizo que el profe Sevilla pues vea las condiciones que tenía, vea la capacidad física y técnica y por eso me llevó a formar parte de Deportivo Quito, ¿no? Una institución a la que la llevo en el corazón hasta el día de hoy. Me siento identificado con los colores de la academia. Lamentable la situación por la que está atravesando, pero sé que todos los equipos pasan por ese momento. Sé que los grandes pueden levantarse y uno de ellos es Deportivo Quito. Fabián, ¿recuerdas tu día, el día tan anhelado de debutar en Primera División? ¿Con qué técnico? ¿Cómo viviste el antes, el durante y el después de el día especial para cualquier futbolista? Bueno, lo recuerdo como que fuera ayer, ¿no? Yo venía de Ambato del Juventudes del Ecuador, en donde fui campeón y goleador también. Entonces, Víctor Manuel Bataini, que era el técnico en ese tiempo, en el año 88, septiembre del 88, un partido contra Sociedad Deportiva Aucas, me dijo que si yo quedaba campeón y goleador allá en Ambato, él me hacía debutar el día domingo, y pues esa fue una gran motivación para mí. Muy contento, nervioso, porque me topaba con figuras de renombre como Alex Aguinaga en ese tiempo, estaba Columbo Mendoza, Gabriel Diepes, Leandro Pérez, Alfredo Encarada, en fin, figuras de Deportivo Quito que tenían ya una trayectoria larga dentro del fútbol ecuatoriano, pero los cuales también me dieron su apoyo, me dieron la posibilidad también de enfrentar a todos los rivales. Entré en el minuto 75 más o menos y jugué unos pocos minutos, pero lo hice bastante bien. ¿El rival de turno en aquel Sociedad momento? Deportiva Aucas, el resultado 2-2. Qué lindo partido, ¿no? Qué lindo partido, nada más ni nada menos. El clásico del pueblo. Por supuesto. ¿Recuerdas el número con el que jugaste aquel día? El número 43. El 43. Ahí sí casi juvenil también, ¿no? Ahí sí también. Juvenil, era 17 años 17 que tenía. 17 años. En esa época sin ley, hay que recordar. Posteriormente... Sin ninguna ley. Exactamente. Hay que mencionar, Fabián, que posteriormente te empezaste a convertir, como lo manifiestas, en un referente del equipo en Sociedad Deportivo Quito. Se habla de Fabián Cubero y se habla de gran parte también de la historia de la institución azul-y-grana. ¿Cuáles son los principales momentos que tú recuerdas, de los primeros que se te vienen a la mente de tu pasado con Sociedad Deportivo Quito? Grandes momentos, ¿no? Muchísimos. El recordar a la hinchada alentando tu nombre, gritando tu nombre desde las tribunas, siempre era muy importante para mí. Nunca me creí figura, a pesar de que siempre fui el capitán, siempre fui el referente, como tú lo mencionas. Desde el año en que yo debuté, las cosas me fueron muy bien. Fuimos vicecampeones nacionales. Ya luego, en el año 94, fui el mejor jugador y el goleador de esa época. En el año 96 igual. Fui convocado y fui seleccionado para el preolímpico de
de Paraguay en el año 92, porque en el 91 fui el mejor juvenil de esa época y tenía un gran espacio dentro de lo que es ya el primer equipo de Deportivo Quito, ¿no? En el año 99, ya formando filas de Espoli, también fui goleador y mejor jugador del fútbol ecuatoriano. Y por ello, por toda la trayectoria que he tenido, gracias a Dios, fui convocado varias veces a la selección mayor del Ecuador. Sí, vamos a tocar también y ampliar el tema de la selección ecuatoriana de fútbol. Compañeros que recuerdas tantos años en Deportivo Quito, compañeros, amigos, porque el fútbol te deja eso, te deja amigos más que compañeros. Eso es lo más importante y por eso es lo que yo creo que el fútbol anteriormente se lo veía mejor, ¿no? Luchábamos por la camiseta, nos peleábamos por nuestro compañero dentro y fuera del campo de juego. Muchísimos amigos en el fútbol, entre ellos Lucho Cherres, Luis Mosquera, Carlitos Enríquez, el Pancho Reynoso, Pietro Marcetti, excelentes jugadores y por sobre todas las cosas, excelentes personas y compañeros dentro de la cancha. Y jugadores que recuerdas, por ejemplo, que salieron y que recién eran como los jóvenes de ese plantel. Claro, Quinito Méndez, Ulises de la Cruz, ellos llegaban a Deportivo Quito cuando yo, gracias a Dios, ya era parte de la nómina principal del plantel. Estaban los hermanos Guerrón también, excelentes jugadores, que luego el mayor, no recuerdo el nombre de Raúl. Él formó parte del seleccionado ecuatoriano que estuvo en la Copa Mundial en Alemania, ¿no? Entonces, sí, yo creo que así como a mí en su momento, Alex, Gabriel Yepes, los que te comenté hace poco, me dieron todas sus enseñanzas, toda su experiencia, toda la oportunidad de brindarme. De nuestra parte también fue igual, y creo que en la mente de Quinito, de Ulises, debe estar todo eso, porque nosotros los veíamos jugar en las divisiones menores cuando ya en el complejo de Carcelén estábamos concentrados. Entonces son aspectos muy importantes, son recuerdos que uno los lleva en la memoria. Fabián, ¿por qué se da tu desvinculación en Sociedad Deportivo Quito? Bueno, yo creo que fue uno de los peores errores de mi carrera. ¿Por qué lo manifiesto? Porque no estabas en un mal momento, porque tú llegas a Espoli y sales salía figura. Vicecampeón nacional. Exactamente, y sales figura. O sea, no estamos hablando para hacerle entender un poco el contexto a la gente que nos está escuchando. No es que Fabián Cubero sale de Deportivo Quito para retirarse en exactamente, o por lo menos que está teniendo o está pasando un mal momento futbolístico. No. Sino en un momento importante. En esa época, en el año 97, yo fui igual uno de los goleadores del plantel, fui el capitán y fuimos vicecampeones nacionales. Exactamente. Entonces, creo que el ciclo como que se había cumplido de parte de Fabián Cubero. En ese tiempo nosotros no dependíamos de un empresario, se dependía de la institución, y si la institución te decía tienes que ir a jugar en otro lado, pues tú tenías que acatar eso. Recuerdo que el ingeniero Chiriboga me llamó una noche, estaba en mi casa yo, y me dijo que al siguiente día tenía que presentarme en Espoli porque ya me habían hecho la transferencia en tales condiciones, y lo único que hice fue agradecer, ¿no? Agradecer porque era lo único que me quedaba, no dependía de mí irme a otro equipo. Tenía propuestas de Nacional, tenía propuestas de Liga, del mismo Barcelona, que por aspecto económico nunca se llegó a concretar. Yo recuerdo que 3 y 4 años consecutivos Barcelona, Nacional, Emelec me quisieron llevar a sus filas, pero por aspecto económico no se pusieron de acuerdo entre dirigencias. Entre directivos. Hay que destacar cómo ha cambiado, y esa es la siguiente pregunta también, Fabián. ¿Cómo ha cambiado en ese aspecto el fútbol acá, no solo en el ecuatoriano, sino con este tema de la capitalización que existe hoy por hoy, el tema económico, la fortaleza? Tal vez ahora el jugador tiene un poco más de posibilidades de decisión que antes, tal vez menos. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a ese tema? Bueno, en ese aspecto, pues no sé si es bueno, si es malo, que ahora el jugador tenga su propio representante. Ahora creo que hay más representantes que jugadores buenos. Entonces, yo pienso que cada quien en su época, ¿no? Yo, dentro de lo que yo viví, gracias a Dios, fue lo mejor.
fui uno de los mejores pagados de aquí de Quito. En Deportivo Quito lo era, me trataron muy bien siempre. Nunca voy a hablar mal de nadie, ni de ningún directivo, mucho menos de la hinchada que siempre me demostró su cariño, me demostró todo su apoyo cuando yo estaba dentro de la cancha, fuera de ella igual, hasta el día de hoy sigo sintiendo el aprecio que me tienen. En la calle me saludan, me piden que ojalá que hubiera jugadores como los que había en ese tiempo, recordaban todos los momentos, en fin. Son cosas muy bonitas y que uno, gracias a Dios, también dejó su huella ahí en la institución, ¿no? Sí, hablando un poco ya del tema selección ecuatoriana de fútbol, tuviste el privilegio de jugar, de vestir la camiseta de la tricolor nacional. Hablemos un poco cómo fue tu primer llamado, cómo se dio, quién lo hizo, quién era el técnico en aquel momento en la escuadra de la selección nacional. Bueno, mi primera convocatoria a un combinado nacional fue en el preolímpico en Paraguay 92. El profe Dusan Draskovic hizo el llamado, estaba Torres Garcés, Dufer Alman, Dragan Miranovic, que también falleció hace poco. Un cuerpo técnico excelente, un cuerpo técnico formador de jugadores, ¿no? Porque yo creo que Dusan siempre más fue eso, formador que entrenador. Y eso demuestra que de ese equipo del preolímpico, que fue uno de los mejores preolímpicos para una selección ecuatoriana en su historia, estuvimos a punto de clasificar a los Juegos de Barcelona. El 90 o 95% de todos los jugadores de esa selección triunfamos en los equipos profesionales del fútbol ecuatoriano. Te hablo desde el arco con el Super Chinto, con José Francisco Ceballos. En la defensa estaba Máximo Tenorio, Iván Hurtado, Alberto Montaño, Danes Coronel. Teníamos en el medio campo estaba Héctor Carabalí, Wilson Carabalí, Yalmar Zambrano, Robert Burbano, Clever Chalá, estaba mi persona. Y ya adelante teníamos a grandes como el Tin Delgado, teníamos a Eduardo el Tanque Hurtado, el Oso Maldonado, en fin. Tú ves, no hay ningún nombre que haya quedado fuera dentro de los equipos aparte estamos hablando que la mayoría, por no decir todos, formaron parte también de varias eliminatorias, del caso de 1998, por ejemplo, para Francia, la mayoría de estos jugadores. 1998. Exactamente. Tú que viviste en carne propia, ¿sientes que con la llegada de Dusan Draskovic era un antes y un después en el fútbol ecuatoriano? Yo creo que luego se formó ya el antes y después. Dusan dejó unas muy buenas bases, con todos los jugadores que te mencioné, y algunos que por ahí se me quedan todavía. Dejó un 80% de lo que ya fueron luego las eliminatorias, ¿no? Maturana también vino a crear un fútbol más sobrio, un fútbol más serio, darle más nivel al jugador ecuatoriano, hacerle pensar de que nosotros no solamente éramos jugadores de fútbol, sino éramos seres humanos por sobre todas las cosas. Y creo que eso empezó a cambiar, ¿no? Y la llegada del Bolillo, sin duda alguna, que fue ya el boom total del seleccionado ecuatoriano. Como el complemento. Era la gota que llenó el vaso para cambiar el fútbol ecuatoriano. Yo creo que el profe Bolillo, con toda la confianza que nos brindaba, imagínate que en los detalles que él tenía, ¿no? Él te llamaba primero a tu casa a decirte que si es que tú querías ser partícipe del seleccionado ecuatoriano. Para mí era un gran orgullo. Yo recibí como 3 o 4 llamados, 3 o 4 convocatorias con el Bolillo, y para mí era una emoción total el que él me llame a mi casa, que se tome la molestia de no solamente hacer una rueda de prensa y ahí ver cuáles eran los convocados, ¿no? Sino hacerte a ti primero partícipe de que estabas nominado para una selección nacional y de que estabas tomado en cuenta, y preguntarte si es que tú estabas de acuerdo. O sea, date cuenta el respeto que él tenía hacia los jugadores. Pequeños detalles que terminan siendo grandes aspectos detalles. Después la inmensidad que alcanzó siendo parte de la historia Hernán Darío Gómez. Cuando fuiste parte de esa selección y durante todos los procesos que has vivido, ¿tú sentías que estaban cerca de llegar a un mundial? ¿Tú sentías que estaban, o que todavía faltaba mucho más?
Bueno, yo creo que cuando estuve para Francia 98 con el profe Maturana, nos faltaba mucho más todavía se sentía un poquito de ese regionalismo, todavía se sentía el costa-sierra, ¿no? Y entonces eso no dejaba que se desarrolle. Tal vez podíamos haber tenido una mejor selección que la primera que clasificó al Mundial, pero ese tipo de cosas no permitió que nosotros lleguemos más lejos. En cambio, con el profe Hernán Darío Gómez las cosas cambiaron totalmente, hubo igualdad en todo sentido, en la parte económica y en la parte de respeto al grupo hubo total apoyo a todos los jugadores, podía ser el capitán como podía ser el último convocado, todos tenían las mismas condiciones dentro de la selección, ¿no? Y ahí es cuando el profe Bolillo une a todo el país, enlaza y hace que nosotros disfrutemos del fútbol, hace que nosotros vivamos una fiesta en el fútbol. Y eso es lo que también le dio realce y renombre al deporte ecuatoriano. Qué plus adicional, ¿no? Muchas de las veces uno, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles lo pasa desapercibido y terminan siendo fundamental, y ahí un poco también luego lo que fue el éxito de la selección ecuatoriana de fútbol. Posteriormente pasa a la selección, ya estabas jugando en Espoli, obtienes el subcampeonato. ¿Cómo manejas el tema del retiro, que es tan complicado, tan difícil para los jugadores? Bueno, yo después de Espoli pasé 5 temporadas en donde igual fui capitán, fui uno de los goleadores del equipo. En el 99 fue mi mejor época en Espoli, en donde fui el goleador y mejor jugador y convocado a la selección también. Luego de esas 5 temporadas yo como que ya sentía un poquito el desgaste y empecé a ir para atrás un poquito. Me llama técnico universitario, en donde técnico me solicitaba que vaya, que querían que yo forme parte de su equipo. Había estado retirado alrededor de 2 meses, ya no había hecho actividad física. El profe Ragusa vino acá a Quito, tuvimos un contacto, una conversación con él y con el preparador físico. Le manifesté que yo ya tenía un retiro de 2 meses y que me sentía no tampoco mal, ¿no? Pero no en un futbolista de élite ya no era un 100%, como tú bien lo dices. Me dijo que no me preocupe, que eso se encargaba él. Y pues fui a un equipo grande en Ambato, un equipo del pueblo, un equipo con mucho cariño por parte de toda su hinchada, que me abrió las puertas y que me sentí muy contento de estar allá. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste en 2 años universitario? 2 años, del 2002 al 2004 estuve ahí. Y ahí sí ya decidí el retiro, ¿no? El retiro donde estuve 2 años sin mi familia, sin mis hijas en Ambato. Estaba solo yo allá, iban los fines de semana o cuando tenían vacaciones. Entonces eso también hizo de que yo ya piense en que había cumplido una etapa en mi vida. ¿Ahí tomas tú la decisión? Me sentía con mucha fuerza de jugar, todavía tenía 33 años, la gente me pedía que no lo haga, pero yo creo que, y me llevo estas palabras que en el año 88, cuando yo debuté, me dijo Bolívar Ruiz: campeoncito, usted tiene que decirle adiós al fútbol, no que el fútbol le diga adiós a usted. Entonces yo creo que fue una época importante como para yo dar un paso al costado y ver que nuevas figuras ya se daban pie para que el fútbol ecuatoriano tenga otro nivel. Exactamente. Y el día después, Fabián, ¿cómo es el día después? Después de estar tantos años levantándose para entrenar, el ritmo de juego, los partidos, las concentraciones, ¿qué pasa después con el jugador de fútbol? ¿Es muy complicado? Al principio como que no te toca eso, ¿no? Al principio como que disfrutas de tus vacaciones, de que ya no tienes la obligación de levantarte a entrenar, las exigencias de los viajes, las exigencias de la pretemporada. Pero luego extrañas el aliento del público, luego extrañas un estadio lleno. O sea, gracias a Dios me tocó formar parte de equipos que tenían un gran nombre en ese momento. Deportivo Quito tenía una excelente hinchada. Jugar contra Liga con estadios llenos, jugar contra Aucas, contra Nacional, contra el mismo Barcelona. En fin, todos esos momentos se te graban en la mente, ¿no? Todos esos lindos recuerdos tú los llevas en el corazón, de haber jugado tantos partidos, de haber marcado tantos goles, a pesar de ser un jugador que jugaba en el medio campo, ¿no? Marqué 130 goles a nivel profesional
Eso creo que muy pocos volantes lo han logrado. Por supuesto. 130 goles, son muchos. ¿El que más lo recuerdas? Todos los goles de la Liga Deportiva Universitaria. Sí, Sí, los que más gritabas por lo menos. Hubo un gol que lo hice en el año 94, en donde me llevé de 3 y hasta 4 jugadores desde el medio campo, y a la salida de Víctor Sánchez le hice un sombrerito. Ese fue el gol que más recuerdo que le hice a Liga Deportiva Universitaria. Son momentos que uno lo recuerda por lo menos, y sin ninguna duda te estremece, ¿no? Te estremece porque son grandes goles. La hinchada de Sociedad Deportivo Quito seguramente está viviendo mucho con el tema de tu pasado por la institución azul y grana. La última, Fabián, el mensaje a toda la hinchada de Sociedad Deportivo Quito. Bueno, la hinchada de Deportivo Quito no necesita un mensaje tan grande, tan que estimulador, ¿no? Porque la hinchada de Deportivo Quito tiene un gran corazón y sé que no la va a abandonar. Que siempre en los momentos difíciles de ahí es cuando ha surgido esa excelente hinchada. Y estoy seguro que el mal momento pasará, que no hay mal que dure 100 años y que Deportivo Quito va nuevamente a ser una institución grande dentro del fútbol ecuatoriano.